universo, este gran conglomerado de estrellas, planetas y planetoides y un sinnúmero de elementos espaciales. En este gran mar de planetas, en el cual hay uno particular, el cual habita en una raza llamada humanos. ¿Quería tomar eso de nuevo, por favor? Con esto usted se puede mover por todo el escritorio. Inténtelo. Con el mouse. Exacto, simplemente haga clic 2 veces con el botón izquierdo. Lo está haciendo muy bien, señor Hitler. Sobre todo para hacer su primera vez. La señorita Kromayer me mostró más. Una tecnología maravillosa. Internet. Ingrese algo, lo que sea que le interese. Dominación mundial y ahora... Aquí tenemos casi todos los resultados. ¿Qué tal? Así que esto es Wikipedia. En ese momento me presentaron uno de los inventos más asombrosos de la humanidad. La computadora. No pude lograr mucho con la computación antes. Para los soldados eran muy grandes. Pero las siguientes computadoras fueron cada vez más pequeñas. Máquina de Turing. Es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, puede ser adaptada para simular cualquier lógica de cualquier algoritmo de cómputo. Es particularmente útil para explicar las funciones dentro de una CPU de un computador. Alan Matheson Turing fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptográfico y filósofo maratoniano y corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó los conceptos de algoritmos, lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, con el objetivo de que se produzca diversas clases de datos. El lenguaje de programación está diseñado para resolver un problema en particular, y estos, además, tienen una sintaxis propia dicha de cada uno. En informática, un compilador es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación llamado código fuente a otro. Usualmente el lenguaje objetivo es el código máquina, aunque también puede ser traducido a un código intermedio, bytecode o texto. A diferencia de los intérpretes, los compiladores reúnen diversos elementos o fragmentos de una misma unidad, un programa ejecutable o una librería, que puede ser almacenada o reutilizada. Este proceso de traducción se traduce como compilación. Partes de un compilador. Parte número 1 sería análisis. Se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente según la definición del lenguaje en términos de teoría de lenguajes formales. Incluye las fases correspondientes al análisis léxico, que consiste en la descomposición del programa fuente en componentes léxicos. Análisis sintáctico, agrupación de los componentes léxicos en frases gramaticales y análisis semántico. Comprobación de la validez semántica de las sentencias aceptadas en la fase de análisis sintáctico. Síntesis. Su objetivo es la generación de la salida expresada en el lenguaje objeto y suele estar formado por una o varias combinaciones de fases de generación de código. Normalmente se trata de código intermedio o de código abierto y de optimización de código, en las que se busca obtener un programa objetivo lo más eficiente posible y según su complejidad computacional o complejidad de Kolmogorov, tiempo de ejecución, espacio durante ejecución, espacio para ser almacenado fuera de ejecución, etc.
La siguiente fase es el analizador de front-end. Es la fase que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. Esta parte suele ser independiente de la plataforma o sistema para el cual se vaya a compilar, ya que está compuesta por las fases comprendidas entre el análisis léxico y la generación de código intermedio. Analizador sintáctico. En esta fase los caracteres o componentes léxicos se agrupan jerárquicamente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. Se comprueba si lo obtenido en la fase anterior es sintácticamente correcto, obedece a la gramática del lenguaje. Por lo general, las fases gramáticas del programa fuente se representan mediante un árbol de análisis sintáctico. La estructura jerárquica de un programa normalmente se expresa utilizando reglas recursivas. Por ejemplo, se pueden dar las siguientes reglas como parte de una definición de expresiones. Cualquier identificador es una expresión, cualquier número es una expresión. Si expresión 1 y expresión 2 son expresiones, también lo son expresión 1 más 2 y 1 por 2. La división entre análisis sintáctico y análisis sintáctico es algo arbitraria. Un factor para determinar la división es si una construcción del lenguaje fuente es inherentemente recursiva o no. Analizador sintáctico. Es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada. Y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. En teoría, se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens suministrada por el analizador léxico. En la práctica, el analizador sintáctico también hace acceder a la tabla de símbolos para ser parte del trabajo del analizador semántico, chequeo de tipos, del analizador semántico, generar código intermedio. Análisis semántico. El análisis semántico dota de un significado coherente a lo que hemos hecho en el análisis semántico. El chequeo semántico se encarga de que los tipos que intervienen en las expresiones sean compatibles o que los parámetros reales de una función sean coherentes con los parámetros formales. Funciones principales. Identificar cada tipo de instrucción y sus componentes. Completar la tabla de símbolos. Realizar distintas comprobaciones y validaciones. Comprobaciones de tipos, comprobaciones del flujo de control y comprobaciones de unicidad. El analizador sintáctico tiene como trabajo generar errores cuando se producen. En definitiva, realiza casi todas las operaciones de compilación. Este método de trabajo da lugar a los métodos de compilación dirigidos por sintaxis.